contento de poder estar aquí junto con ustedes, especialmente hoy, el último sábado del año, el último culto que vamos a celebrar, el último culto de adoración en sábado es hoy. Entonces para mí es un día sumamente especial. No sé cuán especial será el día para ustedes, pero antes de comenzar en el tema de esta ocasión, quiero entregar aquí una encomienda que me dieron hace unos días. Como estaba en Santo Domingo, pensé que alguien de habla en papiamento se bautizó, y cuando me dieron la Biblia que está en papiamento, entonces estaba buscando a la persona dentro de la iglesia, pero no la encontraba. Entonces me acerqué a la secretaria. Mira, porque me diste la Biblia fue en papiamento. Me dice, ¿ya se bautizó alguien de habla papiamento? Me dice, no, es que la hermana Raquel quiere una Biblia en papiamento. Ah, excúsame que no la presenté el sábado pasado. Así que, hermana Raquel, por favor, puede pasar para así entregarle. Vamos a entregar su certificado bautismal, y queremos decirle que estamos muy contentos con su presencia aquí en este lugar, y espero que Dios también, así mismo como nosotros hemos registrado su nombre en este certificado, que también Dios haya registrado su nombre en el libro de la vida. Ese es el importante. Eso es sumamente maravilloso. Así que aquí tiene su certificado y aquí tiene su Biblia en papiamento para que sí pueda comprender cada día mejor el idioma de papiamento, aunque no se va a hablar eso en el cielo, pero no importa. Puede sentarse, gracias. Muy bien, no sabemos qué vamos a hacer en el cielo, no te pongas bravo, lo de hablar papiamento, pero vamos a hacer una encuesta a ver si hablamos en el cielo español. Pero bueno, no importa el idioma que hablemos en el cielo, lo importante es que estemos en el cielo. Sí, lo importante es que podamos entrar allá. Muy bien, el tema de esta ocasión lo he titulado agradecimiento. Pero busqué en la Biblia una concordancia, cuáles versículos yo podía buscar de que hablaran acerca de agradecimiento, pero no encontré muchos versículos que hablan acerca de agradecimiento. Así que me fui entonces al himnario, y en el himnario sí hay una sección desde el himno número 365 ahí en adelante, como al 369 o 70 por ahí, va a encontrar algunos textos que hablan así enfocados a agradecimiento. Sin embargo, quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes están agradecidos de Dios? ¿Sí? ¿Están agradecidos de Dios? Nosotros debemos estar sumamente agradecidos de Dios. Agradecidos de Dios por las cosas, por la gran maravilla que Dios ha hecho por nosotros. Cosa que realmente nosotros no la merecemos. Dios ha hecho por nosotros, y hoy debiéramos de estar verdaderamente agradecidos a Dios. No sé si Steven puede por favor ponernos el versículo que utilizamos ahorita, 1 Corintios capítulo 15, versículos 57 y 58, donde nos habla Pablo acerca del agradecimiento. Dice, más gracias sean dadas ¿a quién? ¿Gracias a quién debemos de dar? Debemos de dar gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué damos las gracias a Dios? Porque Dios nos da victoria. ¿La victoria sobre qué Dios nos da la victoria? Sobre el pecado. En esta mañana me gustaría darle la oportunidad a todos para que dieran un testimonio, dando alguna gracia por algo que aconteciera durante este año, ¿verdad? Pero como son varios, bueno, el tiempo no daría para que todos dieran su testimonio, dieran un agradecimiento a Dios, pero realmente sería un día bueno donde todos nosotros pudiéramos agradecer a Dios por las cosas grandes y maravillosas que ha hecho por nosotros. Le voy a contar un testimonio cortito. Cuando fui a Santo Domingo, me fui bastante, muchos saben, estaba con dolor de ciática, tenía mucho dolor, casi no podía trabajar ni hacer nada, estaba en la casa unos cuantos días, así que decidí ir a Santo Domingo, y cuando llegué al aeropuerto me encontré con unos amigos que ellos los conozco hace mucho tiempo, y cuando llegué al aeropuerto se acercó la esposa del amigo mío y me dice, mira César, por favor, ¿nos puede llevar un paquete de Santo Domingo? Sin pensarlo muchas veces le dice que sí.
Pero cuando estoy en la fila para hacer chequeo, veo que llegaron con 5 cajas, pero 5 cajas bien grandes. Y cuando llegan con la caja, digo yo, pero todo eso, dice, sí, no hay problema, nosotros pagamos el sobrepeso, no hay ningún inconveniente. Ok, pero ¿saben? Que antes de terminar la historia, le aconsejo que no hagan eso. ¿Qué pasó cuando llegué a Santo Domingo? De aquí se atrasó un poquito el vuelo, llegamos a Santo Domingo más o menos en eso de las 12 de la noche, y cuando llegamos, pues comenzaron a bajar, a salir todo el mundo, no iba mucha gente en el vuelo, a esa hora no anda mucha gente. Entonces, cuando llegamos al aeropuerto allá, todo el mundo pasó, solamente quedó una señora que iba como con 4 o 5 cajas también grandes así, y yo, fuimos los últimos. Así que cuando nos ponen a los dos con todas las cosas para pesarlo, pero antes de pesar las cosas, me pregunta un señor, ¿qué tiene esa caja? Y cuando me pregunta qué tiene la caja, ¿qué le puedo yo decir? Yo no sé lo que tiene la caja. Yo no sé lo que hay ahí, nada de esas cosas. Dios mío, ¿qué yo le puedo contestar? Esa caja no son mías, Señor. Solo lo traigo de un amigo. ¿Pero qué tiene la caja? Digo, ahí hay juguetes y ropa. Señor, por favor. Cuando el Señor saca una cuchilla y abre la caja, ahí cayeron los juguetes y la ropa. Pero yo me quedé sumamente frío porque yo no sé lo que hay en la caja. Simplemente cuando me preguntó qué hay en la caja, yo me pregunté qué contesto. Le dije al Señor, Señor, dime por favor, ¿qué hay en la caja? Rápidamente me contestó. Pero le pido a ustedes que no jueguen ese pedacito, que no lo hagan nunca en la vida. No hagan eso. Si usted no sabe, mire, aunque usted sepa lo que haya, por favor, no le transporte cosas a nadie. Porque hay unos meten ahora unas tablitas, hay una tablita finita, y esa tablita la rellenan de droga, pegan la tabla de nuevo y la meten en la maleta, y usted cree que solamente es una tablita para que el bulto quede firme, pero no es eso. Y se puede entrar en gran problema, como pasó a una joven, llevándole un paquete a otra amiga, se ganó 7 años de prisión, porque en ese paquete había droga. Así es que el Señor una vez más me habló en una forma directa. Le agradezco mucho a Dios, y también pedí mucho perdón, porque yo no sabía lo que hay en la caja. Y si abre esa caja y no hay juguetes, entonces va a seguir abriendo todo y todo hablando mentira, porque no sé lo que hay en la caja. Por esa razón, cuando aconteció eso, casi a las 2 de la mañana, en el aeropuerto, dije, esto será mi primer testimonio cuando me toque presentar la palabra de Dios allá en la casa de Dios, para que ninguno de mis hermanos corra este gran riesgo. Y por esa razón, y muchas más, titulé el tema de esta ocasión, agradecimiento. Ya quedaron solamente unos minutos, pero simplemente con decirle el título del tema, yo ya terminé. Aquí le pusimos el versículo donde dice que debemos dar gracias a Dios. ¿Por qué? Dar gracias a Dios que nos da la victoria. ¿Nos da la victoria en qué? ¿Por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos da la victoria en todas las cosas. Muchas veces, en el momento más difícil, en el momento de más dificultad, cuando usted cree que está en un momento de una prueba muy grande, es exactamente el momento que Dios ha escogido para darte la victoria. Sí, hermanos, es en este fin de, cantamos ahorita el número
28. Es un himno que es muy poco conocido. Sin embargo, ahí habla acerca del agradecimiento. Debemos de ser agradecidos a Dios por todas las cosas que Él nos da. Pero sobre todo debemos estar agradecidos porque Dios en un momento determinado reunió a los discípulos junto con Jesús. Ya cuando Jesús había resucitado y Jesús iba a ascender, tenía que ir a dar su reporte al cielo. Sabemos que hay muchos hermanos que no les gusta dar informe, pero Jesús tenía que dar informe. Tuvo que llevar su informe al cielo, y para llevar su informe al cielo, dice que fue arrebatado dentro de los discípulos, y los discípulos se quedaron mirando así hacia arriba, según el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 9 en adelante. Y cuando los discípulos estaban mirando así, alguien más se acercó a los discípulos. ¿Quiénes eran? Entonces cuando llegaron los ángeles allí, le preguntaron a los discípulos: ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? Y siguen diciendo los ángeles: ese mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, así mismo como le habéis visto ir, así también Él regresará